¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo malo iba a pasar? Y aún así decidiste ignorarlo. Bienvenidos a Historias en la Oscuridad, el lugar donde cada relato no solo te hará sentir miedo, sino también pensar, porque esta noche no solo escucharás historias de terror real, también descubrirás señales, patrones y verdades inquietantes que muchas veces están frente a nosotros. Pero elegimos no ver. A lo largo de este video, vas a aprender algo más profundo que simples relatos. Vas a entender cómo funciona el miedo real, cómo nuestra mente ignora lo evidente, y por qué, en muchas ocasiones, lo más aterrador no es lo desconocido, sino aquello que ya sabíamos que podía pasar. Así que baja un poco las luces, ponte cómodo y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves la realidad. La teoría del cisne rojo comienza con una idea profundamente inquietante que, cuanto más se analiza, más incómoda se vuelve, porque no habla de lo desconocido ni de lo imposible, sino de aquello que, de alguna forma, siempre ha estado ahí, visible, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. Una idea que plantea que existen eventos cuya llegada no solo es probable, sino prácticamente inevitable. Y sin embargo, las personas tienden a ignorarlos de manera consciente o inconsciente, como si el simple acto de no prestarles atención pudiera retrasarlos o incluso evitarlos, creando así una ilusión de control que en realidad no existe, una ilusión que se refuerza con el paso del tiempo, a medida que nada ocurre de inmediato. Lo que lleva a una falsa sensación de seguridad, una tranquilidad engañosa que se convierte en hábito, en rutina, en una forma de vida donde lo evidente deja de percibirse como una amenaza real. Y en ese proceso, lo que en un principio era una señal clara, se transforma en algo cotidiano, en algo que ya no despierta sospechas, permitiendo que el evento continúe desarrollándose en silencio, acumulando pequeñas evidencias que, aunque presentes, no logran romper esa barrera psicológica que impide a las personas aceptar que lo que están viendo no es casualidad, sino una advertencia directa de algo que tarde o temprano terminará ocurriendo. Este tipo de eventos no se presentan de forma abrupta ni irrumpen en la realidad como una sorpresa total, sino que se construyen lentamente, casi de manera imperceptible, dejando a su paso pequeñas pistas, detalles sutiles que, por sí solos, parecen carecer de importancia, pero que en conjunto forman un patrón coherente, una especie de narrativa silenciosa que va tomando forma con el tiempo, una narrativa que podría ser comprendida si alguien decidiera observar con atención, pero que en la mayoría de los casos pasa desapercibida porque reconocerla implicaría aceptar una verdad incómoda, y es precisamente esa incomodidad la que lleva a las personas a restarle importancia a esas señales, a interpretarlas como coincidencias, como eventos aislados sin relación entre sí, cuando en realidad están conectados por una lógica subyacente que no es evidente a simple vista, pero que se vuelve clara cuando se analiza con detenimiento. Sin embargo, ese análisis rara vez ocurre en el momento adecuado, porque la mente humana está diseñada para protegerse del miedo, para evitar conclusiones que generen ansiedad o incertidumbre. Y en ese intento de autoprotección, termina ignorando las advertencias más importantes, permitiendo que la situación continúe evolucionando sin intervención, hasta que alcanza un punto en el que ya no puede ser ignorada. En muchos casos, el problema no radica en la falta de información, ni en la ausencia de señales claras, sino en la forma en que las personas procesan esa información, porque incluso cuando las pruebas están presentes, visibles y accesibles, la mente tiende a reinterpretarlas de manera que resulten menos amenazantes, buscando explicaciones alternativas que reduzcan la sensación de peligro, lo que genera una desconexión entre lo que realmente está ocurriendo y lo que las personas creen que está ocurriendo. Una especie de distorsión de la realidad que permite mantener la calma en el corto plazo, pero que a largo plazo resulta extremadamente peligrosa, porque impide tomar decisiones que podrían evitar o al menos mitigar las consecuencias del evento. Y esta tendencia no es casual, sino el resultado de múltiples factores psicológicos que influyen en la percepción.
como la negación, la normalización de lo anormal y la necesidad de mantener una sensación de estabilidad. Factores que, combinados, crean un entorno en el que lo evidente deja de ser interpretado como una amenaza, convirtiéndose en algo que se acepta sin cuestionamiento, lo que a su vez refuerza la idea de que no hay nada de qué preocuparse, aunque en el fondo exista una sensación persistente de que algo no está bien. A medida que estas señales se repiten y se integran en la rutina diaria, se produce un fenómeno particularmente peligroso: la normalización de lo extraño. Un proceso mediante el cual aquello que en un principio parecía fuera de lugar, comienza a percibirse como algo habitual, como parte del entorno, perdiendo así su capacidad de generar alerta. Y este cambio en la percepción no ocurre de forma consciente, sino que se desarrolla gradualmente, a través de la exposición constante a los mismos estímulos, lo que reduce la sensibilidad ante ellos, haciendo que incluso los indicios más claros de que algo está mal pasen desapercibidos, porque ya no generan la misma reacción que antes. Y en este contexto, las personas dejan de cuestionar lo que sucede a su alrededor, aceptándolo como una nueva normalidad. Una normalidad que, aunque inestable y potencialmente peligrosa, resulta más fácil de asumir que enfrentar la posibilidad de que algo grave esté por ocurrir. Y así, sin darse cuenta, se convierten en participantes pasivos de una situación que continúa desarrollándose sin control. Finalmente, cuando el evento inevitable ocurre, lo hace con una intensidad que parece desproporcionada en comparación con las señales previas, lo que lleva a muchas personas a percibirlo como algo repentino, como una tragedia que surgió de la nada, cuando en realidad ha estado gestándose durante mucho tiempo, acumulando pequeños indicios que, de haber sido interpretados correctamente, podrían haber cambiado el resultado. Y es en ese momento cuando surge la reflexión, cuando las personas comienzan a mirar hacia atrás y a reconocer las señales que ignoraron, las decisiones que no tomaron, las oportunidades que dejaron pasar, entendiendo demasiado tarde que el cisne rojo no es un evento inesperado, sino la consecuencia de una serie de advertencias que no fueron atendidas, una lección que, aunque dolorosa, revela una verdad fundamental. Lo más aterrador no es lo desconocido, sino aquello que siempre estuvo frente a nosotros. Y aún así, decidimos no ver. Este tipo de negación no siempre es consciente, y en muchos casos se manifiesta de formas tan sutiles que pasan completamente desapercibidas incluso para quienes las experimentan, adoptando la apariencia de decisiones cotidianas aparentemente inofensivas, que en conjunto construyen una barrera psicológica extremadamente sólida frente a cualquier señal de alarma. Una barrera que se refuerza cada vez que una persona decide no profundizar en una inquietud, no investigar una anomalía o no compartir una sospecha por miedo a parecer exagerado o irracional, lo que da lugar a una dinámica en la que la incomodidad se silencia sistemáticamente, no porque desaparezca, sino porque resulta más fácil convivir con ella que confrontarla directamente. Y este proceso se vuelve aún más complejo cuando el entorno social valida esa inacción, cuando otros también restan importancia a las señales, creando así una especie de eco colectivo en el que cada individuo confirma la percepción del otro, generando una ilusión de normalidad que se mantiene intacta incluso cuando la evidencia empieza a acumularse de manera evidente. Y es precisamente en ese punto donde la teoría del cisne rojo adquiere su dimensión más inquietante, porque revela que no se necesita un engaño externo para ignorar el peligro. Basta con la propia tendencia humana a evitar aquello que genera incertidumbre. Una tendencia que, con el tiempo, transforma señales claras en simples coincidencias, advertencias en ruido de fondo y riesgos reales en preocupaciones pasajeras, permitiendo que el evento continúe desarrollándose sin interrupciones hasta alcanzar un nivel en el que ya no puede ser contenido ni ignorado. Y cuando finalmente se hace imposible mirar hacia otro lado, cuando la realidad irrumpe con toda su fuerza, lo que queda no es solo el impacto del evento en sí, sino también la conciencia de que, en algún momento, hubo una oportunidad de actuar, una posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos que fue descartada no por falta de información, sino por una decisión repetida, casi automática, de no querer ver lo que ya estaba frente a los ojos. A medida que esta dinámica avanza,
se genera un efecto acumulativo en el que cada pequeña omisión, cada decisión de no actuar, cada intento de minimizar la importancia de una señal contribuye a fortalecer el evento en desarrollo, como si cada acto de indiferencia añadiera una capa más a una estructura invisible que crece sin ser percibida en su totalidad. Y lo más inquietante de este proceso es que no requiere una intención maliciosa ni una planificación consciente, sino que se alimenta de comportamientos normales, de hábitos cotidianos, de mecanismos mentales que, en otras circunstancias, podrían considerarse adaptativos, pero que en este contexto específico se convierten en catalizadores del problema, facilitando que la situación evolucione sin encontrar obstáculos, sin generar suficiente alarma como para provocar una reacción significativa, lo que a su vez crea una sensación engañosa de estabilidad. Una estabilidad que no se basa en la ausencia de riesgo, sino en la falta de percepción del mismo. Y es precisamente esa diferencia la que convierte al cisne rojo en algo tan peligroso, porque mientras la realidad se deteriora de forma gradual, la percepción de quienes la viven permanece relativamente constante, atrapada en una narrativa de normalidad que ya no se corresponde con los hechos, lo que dificulta aún más cualquier intento de intervención a tiempo. En este punto, la distancia entre lo que está ocurriendo y lo que las personas creen que está ocurriendo se vuelve cada vez más amplia, generando una desconexión que no solo afecta la capacidad de respuesta, sino también la forma en que se interpretan nuevas señales. Porque cuando una persona ha invertido tiempo y energía en mantener una determinada visión de la realidad, resulta psicológicamente costoso abandonarla, lo que lleva a una resistencia activa frente a cualquier información que la contradiga. Una resistencia que puede manifestarse en forma de escepticismo excesivo, rechazo automático o reinterpretación de los hechos de manera que encajen dentro del marco existente, perpetuando así una percepción errónea que se vuelve cada vez más difícil de corregir a medida que el evento se acerca a su punto crítico. Y en ese proceso, la oportunidad de actuar de manera efectiva se reduce progresivamente, no porque falten señales, sino porque ya no son interpretadas como tales. Este momento de realización suele ir acompañado de una revisión retrospectiva, en la que las personas comienzan a reconstruir la secuencia de eventos, identificando patrones que antes habían pasado desapercibidos, conectando puntos que en su momento parecían aislados y comprendiendo, con una claridad que solo es posible después de los hechos, que el desenlace no fue producto del azar, sino la consecuencia lógica de una serie de decisiones y omisiones acumuladas. Una comprensión que, aunque útil para el aprendizaje futuro, llega demasiado tarde para cambiar el resultado. Y es precisamente esta dimensión temporal la que añade una capa adicional de inquietud a la teoría del cisne rojo, porque sugiere que la diferencia entre prevenir un evento y sufrir sus consecuencias no radica necesariamente en la disponibilidad de información, sino en la capacidad de interpretarla correctamente en el momento adecuado. Cuando finalmente el evento alcanza un nivel en el que sus efectos son imposibles de ignorar, la transición de la negación a la aceptación suele ser abrupta y desorientadora, generando una sensación de sorpresa que, desde una perspectiva externa, resulta paradójica, porque lo que se percibe como repentino es en realidad el resultado de un proceso largo y continuo que ha estado desarrollándose a lo largo del tiempo. Un proceso que ha dejado múltiples indicios de su existencia, pero que no ha sido reconocido como tal hasta que ya no queda otra opción. Y en ese momento, la narrativa cambia de forma drástica, pasando de «esto no puede estar pasando» a «¿cómo no lo vimos venir?». Una pregunta que encierra en sí misma la esencia del cisne rojo, porque revela que la información siempre estuvo disponible, que las señales siempre estuvieron presentes, pero que no fueron integradas de manera adecuada en la toma de decisiones. A nivel social, este proceso puede tener efectos aún más amplios, ya que la realización colectiva de haber ignorado señales importantes puede generar una pérdida de confianza en las instituciones, en los sistemas de alerta y en la propia capacidad de la sociedad para anticipar y gestionar riesgos, lo que a su vez puede dar lugar a reacciones extremas en el futuro, como una hipersensibilidad a cualquier señal de peligro, o por el contrario,
un escepticismo generalizado que dificulte la implementación de medidas preventivas, creando así un ciclo en el que la experiencia del cisne rojo no solo afecta el presente, sino que condiciona la forma en que se enfrentarán riesgos futuros, alterando la percepción del peligro y la disposición a actuar frente a él. En el ámbito individual, la experiencia de un evento de este tipo puede dejar una huella duradera, modificando la forma en que una persona percibe su entorno, aumentando su sensibilidad ante posibles señales de advertencia, pero también generando una carga emocional asociada a la idea de que, en algún momento, hubo una oportunidad de actuar que no fue aprovechada. Una sensación que puede manifestarse como arrepentimiento, como una constante revisión de decisiones pasadas, o como una desconfianza hacia la propia capacidad de juicio, lo que demuestra que el impacto del cisne rojo no se limita al evento en sí, sino que se extiende en el tiempo, afectando la forma en que se interpretan experiencias posteriores. Sin embargo, más allá de su dimensión negativa, la teoría del cisne rojo también ofrece una oportunidad de aprendizaje, porque al hacer visible este patrón de comportamiento, permite desarrollar una mayor conciencia sobre la importancia de prestar atención a las señales, de cuestionar la normalidad aparente y de estar dispuesto a considerar escenarios incómodos antes de que se materialicen, lo que implica un cambio en la forma de pensar, una disposición a tolerar la incertidumbre y a actuar incluso cuando no se tiene certeza absoluta. Una habilidad que, aunque difícil de desarrollar, puede marcar la diferencia entre anticiparse a un problema o verse arrastrado por él. Este cambio de mentalidad no es sencillo, porque va en contra de tendencias profundamente arraigadas en la psicología humana, como la búsqueda de estabilidad, la aversión al riesgo y la preferencia por explicaciones simples. Pero precisamente por eso resulta tan valioso, porque permite romper con el patrón de inacción que caracteriza al cisne rojo, sustituyéndolo por una actitud más proactiva, más analítica y, sobre todo, más consciente de las limitaciones de la propia percepción, lo que a su vez facilita la identificación temprana de señales que, en otras circunstancias, podrían pasar desapercibidas. En última instancia, la teoría del cisne rojo plantea una pregunta fundamental que trasciende el contexto de cualquier historia específica. Una pregunta que invita a reflexionar sobre la forma en que interpretamos la realidad y sobre el papel que desempeñamos en la construcción de nuestro propio futuro. Porque si los eventos más peligrosos no son necesariamente los más inesperados, sino aquellos que vemos venir y decidimos ignorar, entonces la responsabilidad de actuar recae en gran medida en nuestra capacidad de reconocer esas señales y de responder a ellas de manera adecuada. Una responsabilidad que, aunque incómoda, es también una oportunidad para cambiar el curso de los acontecimientos antes de que sea demasiado tarde. Esta reflexión se vuelve especialmente relevante cuando se aplica a contextos cotidianos, donde las señales no siempre son dramáticas ni evidentes, sino que se presentan en forma de pequeños cambios, de patrones que se repiten, de detalles que, aunque parecen insignificantes, pueden estar indicando que algo no está funcionando como debería. Y es precisamente en esos momentos donde la teoría del cisne rojo adquiere un valor práctico, porque invita a prestar atención, a cuestionar, a no dar por sentado que todo seguirá igual simplemente porque así ha sido hasta ahora, recordando que la estabilidad aparente puede ser, en muchos casos, el resultado de una percepción incompleta de la realidad. Y así, al llegar al final de este recorrido, la idea central del cisne rojo se revela en toda su complejidad. No como una simple teoría abstracta, sino como una advertencia profundamente humana sobre nuestra tendencia a ignorar lo evidente, a posponer decisiones difíciles y a confiar en que, de alguna manera, las cosas se resolverán por sí solas. Una tendencia que, aunque comprensible, puede tener consecuencias significativas cuando se enfrenta a eventos que requieren atención y acción temprana. Y es en este punto donde cada oyente se convierte en protagonista de la historia. Porque la pregunta ya no es qué ocurrió en el pasado, sino qué estamos viendo ahora mismo. ¿Qué señales están presentes en nuestro entorno? Y, sobre todo, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque en el fondo, el verdadero terror del cisne rojo no reside en el evento en sí,
sino en la posibilidad de que, incluso después de entenderlo, volvamos a ignorar las señales. Una vez más. Y al final de todo, queda una verdad inquietante. No siempre es la oscuridad lo que nos atrapa, sino nuestra decisión de no encender la luz cuando aún podíamos hacerlo. Porque estas historias no solo hablan de miedo, hablan de señales, de decisiones, de momentos en los que pudimos actuar y no lo hicimos. Y tal vez, justo ahora, mientras termina este video, hay algo en tu vida que empieza a tener sentido. Algo que antes parecía insignificante. Dime, ¿qué fue lo que más te hizo pensar? ¿Qué aprendiste realmente de todo esto? Si llegaste hasta aquí, dejan en los comentarios historias en la oscuridad, para saber que estuviste hasta el final. Y recuerda, algunas señales no aparecen 2 veces.